Cuando el mundo está en emergencia por el coronavirus mortal, cuando el mundo lucha contra la pandemia que cobra vidas, enfermos y que amenaza con más pobreza y muerte por el brutal golpe a la economía, Israel se prepara para anexionarse otro pedazo más de Palestina, lo que nos puede llevar al polvorín, dicen los propios palestinos. Es dinamita pura lo que intenta el régimen israelí, no solo por violar la convención y el derecho internacional, sino por contravenir incluso la recomendación de la propia ONU. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Los palestinos se quedarán de brazos cruzados? ¿Por qué Estados Unidos le da carta blanca a Israel? Soy Roberto de la Madrid y desde una de las zonas de más tensión en el mundo, detrás de la razón. En medio de la emergencia sanitaria, el régimen de Israel se prepara para anexionar los territorios palestinos ocupados. El fiscal general del régimen de Tel Aviv aprobó el martes la confiscación de terrenos palestinos en el área de la mezquita de Ibrahim, en Al-Jalil, Hebrón, donde vive 1 millar de colonos judíos. El presidente palestino denunció la medida y la tacha de ilegal. وفي هذا السياق فقد أبلغنا جميع الجهات الدولية المعنية بما في ذلك الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا، وسوف نعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات بيننا وبين هاتين الدولتين لاغية تماما. La Casa Blanca, el aliado de siempre de Tel Aviv y su cómplice en los crímenes contra palestinos, da luz verde a la anexión. Como hemos dejado en claro de manera consistente, estamos preparados para reconocer las acciones israelíes para extender la soberanía israelí y la aplicación de la ley israelí a áreas de Cisjordania, que la visión prevé como parte del Estado de Israel. El plan expansionista israelí se reveló tras el acuerdo de Benjamín Netanyahu y su rival político Benny Gantz para formar un ejecutivo de unidad. Esto después de 16 meses de bloqueo político y 3 elecciones legislativas sin resultados concluyentes. Ambos acordaron rotar los periodos de 18 meses como primer ministro. A pesar de los cargos de soborno y corrupción, Netanyahu será el primero en ejercer como jefe de gabinete. El pacto le permite seguir con el plan de anexión contemplado en el llamado Acuerdo del Siglo. La comunidad internacional considera la decisión del régimen de Israel de anexionar partes de Cisjordania como peligrosa y una clara violación del derecho internacional. The dangerous prospect of annexation by Israel of parts of the occupied West Bank is a growing threat. If such a move were implemented, it would constitute a serious violation of international law, deal a devastating blow to the two-state solution, close the door to a renewal of negotiations, and threaten efforts to advance regional peace. Muchísimas gracias por este reportaje del equipo Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a usted siempre por estar con nosotros. Vamos directamente con nuestros invitados, que hay muchísimas preguntas. Está con nosotros Jaldía Abubakra, analista política allá en Madrid. Muchísimas gracias, Jaldía. Y Eduardo Luque, analista político en Barcelona. Jaldía, comienzo contigo, primero las damas. En medio de la pandemia, a ver, Israel, en medio de la pandemia, de este desastre económico mortal en el mundo, y ahí también, se prepara para anexionarse otro pedazo más de Cisjordania. ¿Cómo entender esto?
Hola, muy buenas tardes, Roberto y Eduardo, y a todos los que nos están escuchando o viendo. La verdad es que es la política del ente sionista de Israel desde su inicio, desde su creación, es el status quo o los hechos consumados. Y ahora la oportunidad se lo está poniendo fácil. La gente está preocupada y ocupada con el tema de la pandemia en todas partes del mundo. La población palestina está confinada en sus casas, en sus aldeas. No hay ni siquiera la posibilidad de que haya una resistencia popular como ha habido hasta hace un mes, cuando intentaban poner más asentamientos en el Valle del Jordán. Por lo tanto, están aprovechando esta ocasión para seguir anexionando más terrenos, para seguir robando más territorio palestino, aunque todo el territorio de Palestina está robado. Pero si vamos a seguir lo que es los derechos, el derecho internacional, que considera todos los territorios ocupados en el 67, la segunda ocupación de Palestina, que son Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza, territorio para la creación del Estado de Palestina, entonces está no solamente vulnerando el derecho legítimo de los palestinos, sino se está digamos, burlándose del derecho internacional, de todas las instituciones internacionales que podrían imponer un orden mundial, digamos, y como cuenta desde siempre con el apoyo de los Estados Unidos, y no hay ninguna otra institución que haga frente, que le haga parar, ni siquiera las resoluciones de las Naciones Unidas, la Unión Europea, que podría jugar un papel importante, no está haciendo todo lo que tiene que hacer para parar estos crímenes del régimen sionista de Israel. Por lo tanto, es normal, se esperaba, nosotras como palestinas o la gente que conocemos cómo actúa este régimen criminal, nos lo esperábamos, sabíamos que iban a aprovechar esta situación de la pandemia para seguir robando terreno, anexionando terreno, al igual que lo están haciendo también con la población civil palestina, cuando vulneran sus derechos, cuando asesinan, cuando entran en las casas para secuestrar a jóvenes y a niños y llevárselos a la cárcel. Todos estos crímenes es un manto que lo está ocultando el tema de la pandemia, y que el mundo entero esté ocupado con la preocupación por la pandemia y por lo que esté pasando en todo el mundo actualmente. Bien. A ver, Eduardo, ¿cómo se lo explicarías a un simpatizante de Israel? Porque pues para los israelíes dicen incluso que no es una ley de la selva, sino que además promueven la ley, la decretan y entonces pasa por sus cámaras y sus aparatos políticos y entonces ya van a ejecutar la ley. ¿Cómo le explicarías esto? Que, oiga, pues esto no es una ley, en realidad están burlando del derecho internacional. Por favor. Sí, no, el concepto general, intentar explicar esto a un fanático sionista es un acto casi imposible, ¿no? Porque desde ningún punto de vista están dispuestos a escuchar la racionalidad del argumento del contrario, sino se parte del principio de que el palestino no es una persona, es un subhumano que puede ser ocupado y expoliado de una tierra que no es suya, porque evidentemente no es y no representa al pueblo elegido. Recordemos que Israel es de los pocos países, estados, regímenes en el mundo cuya constitución no tiene fijado unos límites. Los límites teóricos del régimen del Estado de Israel se extienden desde la orilla del Nilo prácticamente hasta media Turquía, ¿no? hasta la línea de Anatolia. Ese es el espacio de la supuesta nación sionista, ¿no? En este sentido, intentar explicar eso a un fanático israelita es una opción bastante imposible. Lo que hemos de tener en cuenta es que estamos enfrente de una situación de una doble intensidad. El señor Trump necesita los votos y sobre todo el dinero del lobby judío,
y es por eso que evidentemente está haciendo toda una política a favor del régimen de Israel, y por otro lado la propia elección que se ha producido ahora para la elección de los dos presidentes, lo que va a permitir al señor Netanyahu, este absoluto criminal, es preparar su propia campaña electoral a costa de él, su rival, que yo pienso que difícilmente realmente alcanzará el control del gobierno, porque una vez que el señor Netanyahu se sienta más fuerte, girará e intentará forzar unas nuevas elecciones que le permitan continuar controlando el gobierno y eliminar a su rival político, que no entrará hasta, como ya sabemos, de aquí a año y medio, ¿no?, aproximadamente. Pero esta es la realidad de la situación actual. Es una realidad en la que se está violando el derecho internacional frente al silencio de los pueblos, preocupadísimos como estamos por el tema del coronavirus, y el silencio de los gobiernos, y se intenta acelerar el proceso de invasión y control del territorio palestino aún más de lo que está. Bien. Vamos a un punto muy delicado, Jaldía. Israel parece que pues no tiene freno, y en los próximos días pues hará la anexión, en las semanas, en términos ya reales. Los palestinos, yo te pregunto, ¿se quedarán mirando? ¿Tomarán las armas? ¿Qué hará el eje de la resistencia en la región? ¿Tomará las armas para defender ese derecho palestino o se quedarán mirando? La situación política de Palestina lleva deteriorándose durante mucho tiempo, desde los acuerdos de Oslo, la primera cumbre de la paz. No hemos hecho más que ver cómo los palestinos siguen perdiendo derecho, y los partidos o las facciones políticas palestinas pierden el control, se pelean o se discuten entre ellas, cada una quiere llevarse una parte. La división que conocemos todos entre los mayoritarios partidos palestinos, que son Hamas y Fatah, que ha llegado a un punto del que no se puede ya volver atrás. Hemos esperado muchísimo tiempo que haya una unión y que se arreglen las cosas, pero vemos que no es. Hasta ahora quien estaba defendiendo el territorio eran las activistas de la resistencia popular palestina, gente normal, gente de la calle, gente civil, que iba y que ponían en el terreno para defenderlo y no dejar que los colonos se queden, o que construyan una colonia nueva, y enfrentándose incluso a un ejército armado hasta los dientes. Lamentablemente ni la autoridad palestina de Ramallah ni la autoridad palestina en Gaza estamos viendo que puedan hacer algo. No esperamos que reaccionen. La autoridad palestina en Ramallah lleva muchísimas veces ya repitiendo esto de que van a romper los acuerdos, van a romper lo que es la coordinación de seguridad con el ente sionista, con el régimen sionista. Esa es la única carta que tienen, digamos, en la manga, y ya lo ha repetido tantas veces que ya no nos creemos que vaya a llevarlo a cabo, que además ya no forma como una especie de amenaza para el régimen sionista que digan esto. Por lo tanto, no esperamos nada de la autoridad palestina. Sin embargo, esperamos muchísimo de la resistencia palestina. Sabemos que están trabajando, que no se van a callar, que aunque pase esto, que vuelvo a decirle a la gente, todo el territorio palestino está ocupado. Que ahora Israel declare que anexiona asentamientos ilegales según el derecho internacional, pero según nosotras, según los palestinos, todo el territorio palestino está ocupado, y Israel está controlando toda Cisjordania. No hay territorio libre del control del régimen sionista o del ejército sionista de Israel como para decir que si anexiona los asentamientos va a haber un cambio. Ellos tienen todo el control sobre los asentamientos que hay en Cisjordania, tienen sus calles privadas solamente para los colonos, por donde pasa el ejército, por donde les llegan todos los servicios a las colonias, y por donde no pueden pasar los palestinos, con lo cual es un mero trámite a nivel de derecho internacional.
Y sigo diciendo, una cosa es el derecho internacional y otra cosa es la situación sobre el terreno. El derecho internacional, por mucho que reconozca el señor Trump la anexión de los asentamientos en Cisjordania, los altos del Golán sirios o Jerusalén Este, si el resto del mundo no le reconoce, es un paso. La Unión Europea ya ha dicho que no va a reconocerlo. Y eso es un buen paso, pero hay que llevarlo a la práctica. Hay que tomar unas medidas serias, no solamente decir no le reconozco, pero luego si vamos al terreno, el pueblo palestino lo está sufriendo, los territorios están siendo robados, están siendo anexionados, están vulnerando todos los derechos humanos de una población civil palestina y por lo tanto, sí, aunque los anexione, vuelvo a decir, sobre el terreno tienen todo el control sobre el territorio, que lo reconozca solamente Estados Unidos, me parece que las cosas en Estados Unidos tienen que cambiar, el pueblo de Estados Unidos tiene que ver para quién trabaja su señor presidente y qué intereses tiene, si no es por su interés, sino por el suyo y por el de sus aliados, y con lo cual tenemos la esperanza de que en pocos años esto va a cambiar. Netanyahu va a ganar esta partida porque él se está salvando de ser juzgado por corrupción, por estafas y ganándose a sus votantes, Netanyahu. Y ganándose a sus votantes diciendo, bueno, yo he prometido anexionar los asentamientos y ya lo estoy haciendo, y ganar un puntito más por encima de su opositor o su por Gantz. Por lo tanto, es una situación sobre el terreno que, si miramos bien, ya son hechos consumados. En el derecho internacional esto es un papel que tiene que jugar las Naciones Unidas, la Unión Europea, ya que no contamos para nada con Estados Unidos. Y los palestinos, cierto que lo que tenemos ahora mismo como partidos políticos o como autoridades, no esperamos nada de ellos, pero de la resistencia popular palestina esperamos mucho, y esto no va a quedar así. Bien, a ver, Eduardo, pues esas dos cositas. Por un lado, bueno, lo que nos decía Jaldía, que pues las autoridades no, que son más bien los activistas, la gente civil sin armas palestinas las que en realidad sí hacen. Y por el otro lado, el mismo enviado experto de la ONU en la región alertó que si Israel se lo anexiona, pues esto va a ser un polvorín, va a haber fuego y esto será una devastación, así lo dijo textualmente el señor Nikolai Mladenov. Por favor. Sí, efectivamente, pero la situación para los palestinos, los auténticos presos palestinos, porque estamos viendo como es una auténtica prisión al aire libre lo que hay en esta zona del mundo. Realmente lo que encontramos es un aumento del sufrimiento y del horror, porque efectivamente la única cosa que podemos confiar es la propia resistencia de la población, como tantas otras veces ha demostrado enfrentándose al régimen de Israel. Pero esto tiene un costo en vidas humanas y en sufrimiento realmente inaceptable. Inaceptable para todo el mundo. Lo que ocurre es que Israel, a ver, como todos sabemos, tiene un aliado poderoso y tiene otros países que aún no estando de acuerdo, me refiero a la Unión Europea, no estando de acuerdo formalmente con lo que está ocurriendo, no tienen la capacidad política ni el valor político de enfrentarse por un lado a Israel, al régimen de Israel, y por otro lado a su garante político, militar y económico como es Estados Unidos. Repito que esto hay que verlo también en clave de política interna de Estados Unidos, en cuanto que el señor Trump está buscando un apoyo aún mayor por parte del lobby israelita, que es el que le financia gran parte de la campaña electoral, y más ahora que tiene una situación complicadísima también en su país, porque la gestión que está haciendo del coronavirus es una gestión pésima. Es por ello que necesita todos los ingresos
económicos que pueda conseguir, y para ello va a ceder y va a permitir que el régimen y el señor Netanyahu decida la anexión de un trocito más de un territorio que efectivamente ya está controlado en su totalidad por Israel, pero que son trocitos más que vas controlando de forma más sistemática, ¿no? En este sentido, repito que tenemos delante un problema exterior, pero que tiene unas raíces profundas en la política interior de Estados Unidos y en la política nacional del propio Israel, ¿no? Que como sabemos tiene su presidente actual, señor Netanyahu, perseguido por la justicia y acusado de fuertes y de importantes delitos, que a través de esta anexión él piensa que puede librarse de la justicia y enfocar de forma más positiva unas futuras elecciones y poder ganar a su rival político. Lo hemos de ver no solo en el aspecto de política exterior, sino en la política interior de cada país. Bien, pues ya casi nos vamos, Jaldía. A ver, el acuerdo de paz de Donald Trump dice que traerá prosperidad y riqueza económica a los palestinos, a cambio, digo yo, de que Palestina se convierta en un queso gruyere. Bueno, lo dijo también Mahmoud Abbas, ¿no? Es decir, un supuesto estado que físicamente serían pequeñas islitas rodeadas o secuestradas por la vigilancia israelí. Yo te pregunto, Jaldía, ¿de verdad Donald Trump pensó que esto sería aceptado por los palestinos? ¿O aquí no hay un truco? Es que no sé si él mismo se cree lo que está diciendo, porque esto no va a traer ninguna prosperidad para los palestinos, y el territorio palestino ya está siendo como un queso gruyere. Son islitas separadas por sí misma, y el señor Trump no tiene ni la mínima intención de dar autoridad a un gobierno palestino, sino a una administración civil, como es lo que hay ahora, para controlar a los propios palestinos que estén dentro, y todo el control sobre fronteras, sobre todos los temas lo va a tener el Estado, lo va a seguir teniendo el Estado, el régimen sionista de Israel. Por lo tanto, es una mentira que pretende que yo no sé si hay alguien que se lo puede creer esto, pero por lo visto sí, pero no tiene ningún sentido. Ni él pretende traer la prosperidad a los palestinos, ni le importan los palestinos, y tampoco él piensa o le importa si los palestinos se lo creen o no. Él quiere vendérselo a unos cuantos de sus seguidores, a Netanyahu y a algunos grandes empresarios que son o transnacionales, que son las que sí iban a sacar beneficio de todo esto. Bien. Eduardo, nos quedan 30 segundos y yo te pregunto, en el conflicto israelí-palestino es muy importante ir a la historia. ¿Cuál es el papel de Arabia Saudí en la historia y el día de hoy? Porque en la historia era otra Arabia Saudí, una Arabia Saudí que atacó a Israel incluso para defender a los palestinos, pero hoy las cosas son como al revés, ¿no? Sí, ha cambiado muchísimo. La política de Arabia Saudita está claramente alineada ya con el régimen de Israel, precisamente es uno de sus grandes valedores, y está influyendo indirectamente sobre países como Egipto, por ejemplo, para que mantengan una posición a espaldas del pueblo palestino, en el sentido de que Arabia Saudita tiene importantes inversiones en Egipto, que es un actor importante en la zona, y que ¿Pero por qué cambió Arabia Saudí, Eduardo? Fundamentalmente porque la familia real de Arabia Saudita se ha transformado desde sus orígenes. Hasta el momento presente ya ha aceptado perfectamente el modelo neoliberal de producción y de reproducción económica. Entonces el gran aliado de Estados Unidos es precisamente Israel. Y como Arabia Saudita ya ha aceptado hace mucho tiempo al neoliberalismo como fórmula económica, es por eso que ha decidido apoyar a Israel y al margen marginar a Irán como su gran enemigo en la zona, ¿no? Si se alía con Israel, se cree que tiene una mayor capacidad de influencia para enfrentarse con Irán, que es su gran rival en toda la zona. Esto también forma parte
del juego geopolítico. Gracias, Eduardo, un abrazo. Gracias, Galdía. Gracias, un abrazo con todo respeto. Buenas noches aquí en Teherán. Si Estados Unidos le sigue moviendo, se llevará una sorpresita. Advierte Irán. Mañana aquí en Detrás de la Razón, el ejército y todas las fuerzas armadas de Irán están listas para dar una respuesta contundente, definitiva y final a los Estados Unidos. Esto frente a los incidentes que se han tenido allá en el Golfo Pérsico, bueno, aquí cerca, y a que Irán exhorta a Estados Unidos a que se vaya por las buenas de la región. De otra manera, un movimiento, por pequeño que sea, las tropas y los barcos de Estados Unidos volarán en 1000 pedazos, advierte Irán. ¿De qué se trata todo esto? Mañana aquí, en Detrás de la Razón. Buenas noches.